14 horas y 19 minutos en el Estado de Israel, día martes. Nos vamos al encuentro del profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, hombre que está haciendo una tarea informativa, bueno, en lo que es una cobertura de guerra permanente. 18 días de esta guerra. Querido Natalio, escucharte, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Sí, son muchos días de una guerra incierta que ha entrado en una zona de, podemos llamarla de empantanamiento provisorio, donde se repite casi una rutina sistemática en los últimos 8, 9, 10 días, ¿no? La rutina sistemática es bombardeos intensísimos de Israel por las noches, bombardeos algo más discontinuos durante el día, de acorde a los blancos ya más visibilizados y más orientados. El Hamas pareciera, entre comillas, despertarse y siempre a partir de las 2 de la tarde, 14 horas, toma como blanco fijo a la ciudad de Ashkelon, Ashdod y Sderot. Parecieran ser sus blancos fijos, por lo menos por el sonar de las alarmas. Aunque muchas veces los misiles son detenidos, sabemos que muchas veces causan estragos también. Hasta el momento esta es la rutina. También se repite la rutina de ya de hace 3, 4 días de entrada de camiones con provisiones e insumos que están siendo controlados por Israel. Quería sacar esta duda de algunas personas que han llamado, que dicen van a entrar armas. Están siendo controlados por Israel en el paso de Rafía. No falta combustible en la Franja de Gaza, sobra combustible en la Franja de Gaza. Se calcula que hay cerca de 500.000 litros que están almacenados en la zona de Rafía, que correspondería a ser utilizados para la población civil, cocinar, luz, etcétera, etcétera, pero aparentemente algunas fuentes dicen que el Hamas sustrae no poco de ese combustible para su propia utilización. Hoy está visitando el país el presidente Macron de Francia y a tono con su par norteamericano y con su par inglés y los encuentros con distintos líderes de diversos lugares del mundo, ha pedido lo mismo. Situación humanitaria en Gaza, mayor contemplación, comprensión con Israel hacia lo que está pasando, denominación del Hamas como el ISIS del Medio Oriente nuevamente, y en lo posible que Israel retrase lo más posible su entrada a la Franja de Gaza a nivel terrestre. Esto plantea muchas dificultades a Israel. Por un lado, el tema de los rehenes. Sabemos que ayer han sido liberadas 2 mujeres y la impresión es que la política del Hamas es hacer una liberación gradual de gente con algunos problemas humanitarios para que la organización dé una imagen humanitaria, humanística, que le permita cambiar un poco su deteriorada imagen a nivel exterior, inclusive hasta en ciertos aliados árabes. Israel dijo que eso no va a ser un impedimento para la toma de una decisión a la hora de consensuarse una fecha, un momento determinado para el ataque terrestre. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay ataque terrestre? Bueno, hay dos consideraciones fundamentales. Una, Netanyahu no se lo ve muy decidido en este sentido y tiene algunas polémicas con algunos miembros de su propio gabinete, hasta inclusive algunos amenazaron con renunciar, o esto dicen algunas fuentes, que amagaron con la renuncia si Israel no pone una fecha definitiva, un momento, dado que el ejército está preparado en su integridad para entrar a la Franja de Gaza. Netanyahu teme dos cosas. La primera de las cosas que teme es la magnitud de las bajas de los soldados israelíes y la segunda cosa que teme es que Saal se empantane en la Franja de Gaza, tal como le sucedió a los norteamericanos en Vietnam, y esto pueda ser aprovechado por Hezbollah en el frente norte para abrir un frente de campaña mucho mayor que el que tiene hasta ahora. ¿Quién tendrá razón? Lo veremos básicamente en el momento de los hechos. El optimismo acá en los soldados israelíes es elevadísimo, muy elevado, pero elevadísimo bajo todo punto de vista. Hay una euforia, hay una necesidad. Acá hay soldados que te dicen directamente, hay que entrar a Gaza porque entrar a Gaza es como liberar Auschwitz. Es decir, ni más ni menos, te lo dicen así, como si fuéramos que tenemos que liberar Auschwitz porque no es posible lo que está pasando. A tantos días de la tragedia, todavía aparecen cuerpos, todavía aparecen restos de cuerpos. Todavía la gente de SACA, esta organización especializada en recolección de cuerpos, da conferencias de prensa donde no logran sostenerse anímicamente y se quiebran. Ayer mismo uno de ellos se desmayó en el mismo campo de trabajo,
por así decirlo, donde estaba haciendo lo que tenía realmente que hacer. Y bueno, como no tenemos un escenario bélico permanente, sino de estas escaramuzas y repeticiones, lo que la televisión israelí generalmente hace es rescatar historias de heroísmo y historias de tragedia. Y ambas realmente se van conociendo y resultan realmente abrumadoras. Es muy difícil poder captar en toda su dimensión lo que estamos viendo. Miguel, esto es un poco el panorama básicamente por ahora. Bien, a lo que has dicho, solo agregar como parte del comentario que más allá de las decisiones del primer ministro y de la política israelí respecto de la operación militar, hay consideraciones militares que seguro están ahí también siendo, como muy bien planteaste, las que, bueno, hacen que una operación terrestre potencial se vaya retrasando. Me parece, digo, entiendo que hay como una tensión entre la ansiedad de algunos de ya y tratar de que esta guerra termine lo antes posible, pero por otro lado también el ministro Gallant y otros, incluso en el ejército mismo, que han dicho que esta es una guerra larga y hay que tener la paciencia de que, bueno, se ingrese en el momento en el cual el ejército considere que las condiciones estén dadas justamente para evitar la mayor cantidad posible de bajas de soldados israelíes que se van a encontrar ahí dentro, quién sabe con qué, o algunos ya lo saben y por eso me parece que se está tratando de, bueno, manejar los tiempos y manejar este bombardeo, como has dicho, constante para destruir la infraestructura. Digamos, el operativo militar es algo complejo, delicado y no es un juego que se puede, digamos, comandar desde la ansiedad. Tiene que ser justamente hoy Israel el que marque los tiempos. Lo otro que quería preguntarte, porque bueno, hemos visto mucha información, bueno, Estados Unidos está absolutamente comprometido e incluso como nunca con tropas, con presencia y con actividad militar, cosa que es la primera vez en la historia que se da en términos de la presencia activa de soldados norteamericanos en terreno, evitando algunos misiles que venían sobre todo de Yemen, pero además también con un mensaje muy contundente y claro a otros actores, sobre todo el principal que sabemos está detrás del Hamas y de Hezbollah, que es Irán. ¿Quieres comentarnos un Eh, poquito de esto? sí, es así, Miguel. Las dos cosas están relacionadas. A ver, entendamos para que la gente se calme que esto no es el juego del TEG, como una ficha, pongo la otra, saco, Ujú, llevo, traigo. Acá hay vidas en juego. ujú, Y evidentemente esas vidas en juego hay que cuidarlas. El concepto de Netanyahu y de otros militares también es el hecho de que los bombardeos sistemáticos que Israel hace hasta el momento han demostrado su resultado a nivel militar en forma lo más eficiente posible, eficientemente posible, independientemente del dolor de la población palestina, que está, que es visibilizado y que nadie lo puede negar. Pero esa responsabilidad es emergente de los líderes del Hamas islámico que buscaron este tipo de situación. Sobre esto no hay discusión prácticamente en la sociedad israelí. ujú. Esto por un punto. ¿Y en qué se conecta esto? Esto se conecta con el hecho de que también hay un pedido, especialmente de Biden, de acumular mayor cantidad de tropas norteamericanas en la región que están marchando desde Estados Unidos y de otras bases militares. Hay un portaaviones y flota, lo hemos hablado, en las cercanías del Líbano. Hay otro portaaviones con su flota que se va a sentar es una forma de decir elegante en el agua, ¿no? Pero va a basarse en la zona del Golfo Arábigo para cuidar la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudita, precisamente porque el Yemen es una plataforma y base de lanzamiento de misiles de mediano alcance de Irán. No hay duda que Irán está detrás de todo esto, esto es realmente sabido, esto es admitido por Irán y no se quiere entrar en las reglas del juego de Irán. Ayer han habido ataques contra bases norteamericanas en Irak y en Siria, por parte de milicias pro-iraníes también, que funcionan en Irak y en Siria. Es decir, que Estados Unidos considera que los 900 soldados que tiene en Siria y los 2.500 que tiene en Irak son totalmente insuficientes para una escalada de un conflicto que se puede prever ante la entrada de soldados israelíes a la Franja de Gaza en forma terrestre. Y por lo tanto, este es un argumento de peso también para sostener y retener y esperar con la invasión. Por supuesto, a nadie se le escapa que el Hamas islámico, liberando rehenes de a dos
o algún video o imágenes, lo que sea, genera una fuerte ansiedad y perturbación en los familiares de las víctimas y en la sociedad en general, el dolor, la angustia, y eso puede generar que se precipiten las cosas. El gobierno debe cargar sobre sus espaldas la responsabilidad para que esto realmente no suceda. Efectivamente, te quiero agregar un dato más que es conocido y por eso lo digo, es el hecho de que tropas israelíes mecanizadas, tanques de guerra y patrullas de israelíes cruzaron ya la Franja de Gaza. No se han establecido en la franja. Han entrado y han salido para patrullar, para hacer relevamientos estratégicos, para recuperar cuerpos, para tratar de buscar la posibilidad de que haya rehenes muy cerca de la zona fronteriza. Por lo tanto, la gente cuando piensa de invasión, casi piensa en términos de una invasión extraterrestre, multitudinaria. Invasión puede ser operaciones puntuales, muy específicas en tales y cuales lugares, en varios momentos a la vez, y en algún lugar se puede invadir, en otro lugar no. Esas son consideraciones militares que nosotros no las vamos a saber. El escenario está planteado, hay que tener paciencia, es difícil, es una guerra en la cual el Hamas Islámico ha impuesto reglas de juego, hay reglas de juego que no quieren ser respetadas naturalmente, porque provienen de una organización criminal, pero no hay posibilidad de moverse para muchos lados, Ujú. no hay esa posibilidad. Y por lo tanto, entonces hay que esperar sin haber un cese del fuego. Israel debe mantener constantemente la presión sobre el Hamas Islámico porque ya hay un dato importante. Se están produciendo fisuras y grietas muy, muy importantes en la población civil contra el Hamas Islámico, dado que si bien ellos ya han soportado distintos conflictos con el Hamas y Israel, nunca de esta magnitud, de esta intensidad, de este nivel de destrucción en la Franja de Gaza, de objetivos estratégicos, departamentos, edificios ocupados por el Hamas, por civiles, tal como ellos suelen hacer de entremezclarse con la propia población. Así que a esperar, paciencia, la guerra se va a ganar, pero en los momentos en que Israel dictamine que esto debe hacerse. Esto que has dicho es muy importante y quiero volver entonces. ¿Hay ya fisuras dentro de la franja de Gaza? ¿Se ve parte de la población gazatí oponiéndose al Hamas, que creo que es un tema fundamental? Sí, sí, no en marchas, no en una oposición directa, pero sí en escuchas de inteligencia. Las escuchas de inteligencia permiten, traducidas del árabe mediante, entender el malestar, el cansancio de la población hacia esta situación a la cual es sometida. Tengamos en cuenta que es una población entre comillas, entrenada para este tipo de sufrimientos por la magnitud de impactos que ha habido desde el 2008 hasta nuestros días y por lo tanto está acostumbrada a estas aventuras, desventuras del Hamas islámico. Pero, vuelvo a insistir, la magnitud del golpe israelí, la demora en el tiempo, la presión para ellos también. Ujú. Todos los días hay bombardeos, no pueden dormir 1 hora y media seguidas, 2 horas. La preocupación por sus hijos, llevarlos de un lado para el otro, ambulancias, hospitales, todo eso realmente también los está complicando demasiado y entienden que el Hamas ha llegado muy lejos y además por otra cuestión, ellos saben que algunos líderes políticos del Hamas se están dando una gran vida en Qatar, ahora menos en Turquía, en Gran Bretaña y en algunos otros países y le parece que eso es realmente no solo injusto, sino que es perverso, sádico y miserable. Es decir, que esa fisura dentro de la Franja de Gaza también es algo esperable y es algo positivo también para derrotar a este enemigo falaz por dentro, Miguel. Otro aspecto del factor tiempo a considerar que es muy Va con tiempo. importante. Natalio, te llevo a la otra frontera porque hay muchos, muchos flancos y la frontera norte no es un tema menor, sobre todo por la presencia de Hezbollah, donde se han dado situaciones donde la población también israelí ha sido desplazada. ¿Qué nos contarías de las últimas horas de ahí? Bueno, en general sabemos que hay una superficie de 5 kilómetros de distancia de la frontera hacia el, digamos, el sur de Israel, donde la población ha sido desplazada. Hay todavía habitantes, cerca de 4.500 habitantes en la localidad de Kiryat Shmona o Metula, no recuerdo en este momento, que están siendo evacuados también. Se está alojando a todos los habitantes posibles. Hay cerca de 200.000 israelíes,
200.000 israelíes entre el norte y el sur que están en refugios, en hoteles, en casas particulares, en casas de familia, en campamentos provisorios, haciéndose cargo de la intendencia de las ciudades distintas de ellos, llenos de cosas, pero naturalmente anigrando y estando preocupados por esta situación tan grave, ¿no? Esto está latente también. Todos los días Israel está eliminando comandos del Hezbollah, parece haber afinado de alguna manera Israel la puntería contra el Hezbollah. Ayer hubo 8 terroristas muertos, hoy ya hay 2 terroristas muertos. Son ellos que quieren tirar esos misiles antitanques contra poblaciones y contra los tanques de guerra y son eliminados prácticamente por drones o por helicópteros o por francotiradores. Hay 18.000 libaneses que han emigrado en las últimas horas del sur del país, en el límite con Israel, hacia Beirut. Se han sumado otra cantidad de miles importantes, es decir, que aquí también hay una situación de drama humanitario del cual Líbano se tiene que hacer cargo. Precisamente Macron, Francia, que sabemos que ha sido un país que ha dominado el Líbano, ha sido su colonia, ha presentado a Netanyahu un pedido para que el Líbano no sea atacado. Netanyahu desestimó y rechazó esto y dijo que mientras Hezbollah esté en el Líbano es objetivo de Israel porque no puede permitirse que una milicia, un grupo terrorista independiente asuma las condiciones de poder y todo un país sea rehén de esta situación. O sea que en caso de haber un conflicto Hezbollah-Israel, Israel lo considera conflicto Israel-Líbano. Así de sencillo, con la posibilidad de que centrales eléctricas, hidroeléctricas, puentes, vías ferroviarias puedan ser bombardeadas también para neutralizar los esfuerzos de Hezbollah para rearmarse. Y atención con esto también, hay tensión en la frontera con Siria, no por intercambio de disparos, sino por el hecho de que Israel prevé que el Hezbollah va a correr parte de sus fuerzas de la frontera libanesa hacia territorio sirio para abrir otro frente más de batalla y de esta manera descomprimir la presión sobre el Líbano y sobre la Franja de Gaza. Como vemos, el panorama es estratégicamente, podríamos decirlo, como un tablero de ajedrez donde nadie quiere arriesgar un alfil, un caballo, un peón para avanzar un casillero más, sino que cada uno lo mueve protegiendo sus propias fichas, esperando el momento adecuado para poder dar el zarpazo al rey o a la reina para el caso que se deba en este caso, ¿no es cierto? Que ni se le ocurra al Hezbollah entrar porque no sería nada feliz para nadie. Exacto. Lo último, hablaste del presidente Macron, que se suma a todos los que han visitado, un encuentro también con la autoridad palestina. ¿Qué nos puedes contar? Porque la autoridad palestina todavía está ahí, aunque bastante acallada. Sí, la autoridad palestina mantiene esta situación de ambigüedad de siempre, de que el Hamas islámico es su enemigo también, no los representa, siente que no representa a los palestinos, pero son palestinos. Y por lo tanto, en un conflicto con Israel, debe salir con declaraciones altisonantes, a hablar del genocidio israelí, del holocausto, etcétera, etcétera. En la reunión con Macron, se le ha pedido claramente que trate de presionar a Israel para que se disponga un alto de fuego humanitario lo más rápidamente posible, el pedido de evacuación de la Franja de Gaza, de personas que realmente quieran salir y puedan salir y tengan que salir con algún tipo de consideración, sea humanitaria, heridas, etcétera, etcétera. Israel ha sido taxativo. Perdón. Muchas El horas de bloqueo. cobertura de guerra, escúcheme, usted que no duerme Muchas, y está muchas. todo el Muchas tiempo. horas de cobertura y muy pocas horas de sueño, mm, y, efectivamente, y y, muy la- pocas horas de familia. y alguna Todo, tensión todo que afecta habrá, por algún lado, Miguel. habrá y alguna tensión que significa estar bajo el asedio de una guerra y de los misiles. Así es, Miguel. Y por lo tanto, Israel ha manifestado que no va a ceder en el acoso directo a la Franja de Gaza, salvo en las cuestiones humanitarias que tengan que ver con la provisión de agua, de medicamentos, de los alimentos necesarios, y posiblemente se estudie la evacuación de los bebés de los hospitales de Gaza para llevarlos a zonas donde tengan mayor protección. Pero hasta ahí, por el momento, está llegando, digamos, el límite de Israel. No se va a aceptar ningún tipo de tregua que no implique la rendición del Hezbollah o su sometimiento a nivel militar. De hecho, hoy mismo se han arrojado aviones israelíes, han arrojado panfletos, volantes en árabe,
en inglés sobre la Franja de Gaza, diciendo que va a haber recompensa económica para aquellos que se comuniquen con Israel y brinden información sobre el paradero de los rehenes que están retenidos. Ojalá haya suerte, ojalá esto dé algún resultado, aunque sea puedan liberarse algunos más. Y una última consideración sobre el tema de los rehenes. En Israel, si bien la gente se pone contenta, naturalmente, por la liberación de 2 rehenes más, pero crece la indignación porque hay una selectividad en los rehenes en lo que tiene que ver con cuestiones humanitarias, y la lógica indicaría que esa selectividad debería empezar por los bebés, por los niños, por las madres embarazadas, es decir, por los secuestrados de mayor riesgo. Toda vida vale lo mismo, por supuesto que sí, pero el Hamás acá está jugando psicológicamente a tratar de mostrar este rostro humano y no se le debe permitir básicamente esa cuestión. Querido Natalio, agradecerte no solo por esta crónica, sino por tu tarea permanente, segundo a segundo, siguiendo cada una de las situaciones que se están dando en esta guerra tan difícil que ya lleva 18 días y que viene para largo, por lo menos así se prevé. Así que a mantener Ujú. la tranquilidad, la templanza, cuidarse porque se requiere que el cuerpo acompañe una situación tan difícil. Gracias y mejores noticias pronto. Gracias, Miguel, que estén todos muy bien en Buenos Aires, ¿eh? Gracias por todo. El profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, en esta crónica de guerra en el día 18.